Digamos que tengo el conjunto de vectores, no quiero hacerlo tan grueso. Digamos que uno de los vectores es el vector 2, 3 y luego el otro vector es el vector 4, 6. Y solo quiero responder a la pregunta, ¿cuál es el lapso de estos vectores? Y supongamos que estos son vectores de posición. ¿Cuáles son todos los vectores que estos dos vectores pueden representar? Bueno, si lo miras y recuerdas, el lapso son todos los vectores que pueden representarse mediante combinaciones lineales de estos. Así que es el conjunto de todos los vectores que si tengo alguna constante multiplicada por 2 veces ese vector más alguna otra constante multiplicada por este vector. Son todas las posibilidades que puedo representar cuando simplemente pongo un montón de números reales diferentes para C1 y C2. Ahora, lo primero que podrías notar es que, mira, este vector 2, esto es lo mismo que 2 veces este vector. Así que podría reescribirlo así. Podría simplemente reescribirlo como C1 por el vector 2. 3 más C2 por el vector y aquí. En lugar de escribir el vector 4. 6. Voy a escribir 2 por el vector 2. 3. Porque este vector es solo un múltiplo de ese vector. Entonces podría escribir C2 veces 2 veces 2, 3. Creo que ves que esto es equivalente al 4, 6. 2 por 2 es 4. 2 por 3 es 6. Bueno, entonces podemos simplificar esto un poco. Podemos reescribir esto como C1 más 2C2, todo eso, por 2, 3, por nuestro vector 2, 3. Y esto es solo una constante arbitraria. Es alguna constante arbitraria más 2 veces alguna otra constante arbitraria. Entonces podemos simplemente llamar a esto C3 veces mi vector 2, 3. Entonces, en esta situación, aunque comenzamos con 2 vectores, y dije, bueno, ya sabes, el lapso de estos 2 vectores es igual a todos los vectores que se pueden construir con alguna combinación lineal de estos. Cualquier combinación lineal de estos. Si solo uso esta sustitución aquí, pueden reducirse a solo un múltiplo escalar de mi primer vector. Y podría haber ido al revés. Podría haber sustituido este vector por un medio veces esto. Y simplemente hacer cualquier combinación de múltiplo escalar del segundo vector. Pero el hecho es que, en lugar de hablar de combinaciones lineales de 2 vectores, puedo reducir esto a solo una combinación escalar de un vector. Y hemos visto en R2 una combinación escalar de un vector, especialmente si son vectores de posición. Por ejemplo, este vector 2, 3. Son las 2, 3. Se parece a esto. Todas las combinaciones escalares de ese vector se ubicarán a lo largo de esta línea. Así que 2, 3, va a ser justo ahí. Todos van a estar a lo largo de esa línea allí mismo. Así que a lo largo de esta línea yendo en ambas direcciones para siempre. Y si tomo valores negativos de 2, 3, voy a bajar aquí. Si tomo valores positivos, voy a ir aquí. Si obtengo valores positivos realmente grandes, subirá aquí. Pero solo puedo representar los vectores. Y cuando los pones en forma estándar, sus flechas esencialmente trazarían esta línea. Así que podrías decir que el lapso de mi conjunto de vectores. Déjame ponerlo aquí. El lapso del conjunto de vectores 2, 3 y 4, 6 es solo esta línea aquí. Aunque tenemos 2 vectores, son esencialmente colineales. Son múltiplos uno del otro. Quiero decir, si esto es 2, 3, 4, 6 es solo esto aquí. Es solo que uno más largo justo allí. Son colineales. Estas dos cosas son colineales. Ahora, en este caso,
Cuando tenemos dos vectores colineales en R2, esencialmente su lapso se reduce a esa línea. No puedes representar un vector como déjame hacer un nuevo color. No puedes representar este vector allí mismo con alguna combinación de esos dos vectores. No hay forma de salir de esta línea. Entonces, no hay forma de que puedas representar todo en R2. Entonces el lapso es solo esa línea allí. Ahora, una idea relacionada con esto. Y fíjate, tenías dos vectores, pero se redujo a un solo vector cuando tomaste sus combinaciones lineales. La idea relacionada aquí es que llamamos a este conjunto, lo llamamos linealmente dependiente. Déjame escribir eso, linealmente dependiente. Este es un conjunto linealmente dependiente. Y linealmente dependiente solo significa que uno de los vectores del conjunto puede representarse mediante alguna combinación de los otros vectores del conjunto. Una forma de pensar en ello es cualquier vector que elija que pueda ser representado por los demás. No está agregando ninguna direccionalidad nueva o información nueva, ¿verdad? En este caso, ya teníamos un vector que iba en esta dirección. Y cuando lanzas este 4, 6 allí, vas en la misma dirección, pero escalado. Así que no nos está dando ninguna dimensión nueva, permitiéndonos salir de esta línea, ¿verdad? Y puedes imaginar en tres espacios. Si tienes un vector que se ve así y otro vector que se ve así, dos vectores que no son colineales, van a definir una especie de espacio bidimensional. Pueden definir un espacio bidimensional. Digamos que este es el plano definido por esos dos vectores. Para definir R3, un tercer vector en ese conjunto no puede ser coplanario con esos dos, ¿verdad? Si este tercer vector es coplanar con estos, no está agregando más direccionalidad. Entonces este conjunto de tres vectores también será linealmente dependiente. Y otra forma de pensarlo es que estos dos vectores morados abarcan este plano. Abarcan el plano que definen. Esencialmente, ¿verdad? Cualquier cosa en este plano que vaya en cualquier dirección puede ser cualquier vector en este plano. Cuando decimos expandirlo, eso significa que cualquier vector puede representarse mediante una combinación lineal de este vector y este vector. Lo que significa que si este vector es en ese plano, se puede representar como una combinación lineal de ese vector y ese vector. Entonces, este vector verde que agregue no agregará nada al lapso de nuestro conjunto de vectores y eso se debe a que este es un conjunto linealmente dependiente. Este puede ser representado por una suma de S y S porque este y este abarcan este plano. Para que el lapso de estos tres vectores adquiera más dimensionalidad o comience a representar a R3, el tercer vector tendrá que salir de ese plano. Tendría que salir de ese avión. Y si un vector sale de ese plano, eso significa que es un vector que no se puede representar en ningún lugar de ese plano. Por lo que está fuera del alcance de esos dos vectores. Donde está afuera, no puede ser representado por una combinación lineal de este y este. Entonces, si tuvieras un vector de este y solo esos tres, ninguna de estas otras cosas que dibujé, serían linealmente independientes. Déjame dibujar un par de ejemplos más para ti. Ese podría haber sido un poco demasiado abstracto. Entonces, por ejemplo, si tengo los vectores 2, 3 y tengo el vector 7, 2, y tengo el vector 9, 5, y les pregunto, ¿son estos linealmente dependientes o independientes? Así que al principio dices, bueno, ya sabes, no es trivial.
Veamos, esto no es un múltiplo escalar de eso. Eso no parece un múltiplo escalar de ninguno de los otros dos. Tal vez son linealmente independientes. Pero luego, si los inspeccionas, ves que si llamamos a esto v1, vector 1, más el vector 2, si llamamos a este vector 2, es igual al vector 3. Entonces el vector 3 es una combinación lineal de estos otros dos vectores. Así que este es un conjunto linealmente dependiente. Y si tuviéramos que mostrarlo, dibujarlo en una especie de dos espacios. Y es solo una idea general que, bueno, déjame ver, déjame dibujarlo en R2. Hay una idea general de que si tienes tres vectores bidimensionales, uno de ellos va a ser redundante. Bueno, uno de ellos definitivamente será redundante. Por ejemplo, si hacemos 2, 3, si hacemos el vector 2, 3, ese es el primero de ahí. Lo dibujo en la posición estándar. Y dibujo el vector 7, 2 ahí mismo. Podría mostrarles que cualquier punto en R2 puede ser representado por alguna combinación lineal de estos dos vectores. Incluso podemos hacer una especie de representación gráfica. Lo hice en el video anterior, así que podría escribir que el lapso de V1 y V2 es igual a R2. Eso significa que cada vector, cada posición aquí se puede representar mediante alguna combinación lineal de estos dos tipos. Ahora, el vector 9, 5, está en R2. Está en R2, ¿verdad? Claramente. Lo acabo de graficar en este plano. Está en nuestro espacio bidimensional de números reales. O supongo que podríamos llamarlo un espacio o en nuestro set R2. Está allá. Está justo ahí. Así que acabamos de decir que cualquier cosa en R2 puede representarse mediante una combinación lineal de esos dos tipos. Claramente, esto está en R2, por lo que puede representarse como una combinación lineal. Entonces, con suerte, está comenzando a ver la relación entre la amplitud y la independencia lineal o la dependencia lineal. Déjame hacer otro ejemplo. Digamos que tengo los vectores, déjame hacer un nuevo color. Digamos que tengo el vector. Y este será un poco obvio. 7, 0. Entonces ese es mi V1. Y luego tengo mi segundo vector, que es 0, menos 1. Eso es V2. Ahora bien, ¿este conjunto es linealmente independiente? ¿Es linealmente independiente? Bueno, ¿puedo representar cualquiera de estos como una combinación del otro? Y realmente cuando digo como una combinación, tendrías que escalar uno para obtener el otro. Porque aquí solo hay dos vectores. Si estoy tratando de sumar este vector, lo único con lo que tengo que lidiar es con este. Así que todo lo que puedo hacer es escalarlo. Bueno, no hay nada que pueda hacer. No importa por qué multiplique este vector. Ya sabes, alguna constante y lo sume a sí mismo o lo amplíe. Este término aquí siempre será 0. Siempre va a ser 0. Así que nada por lo que pueda multiplicar esto me llevará a este vector. Del mismo modo, no importa por qué multiplique este vector, el término superior siempre será 0. Así que no hay forma de que pueda llegar a este vector. Entonces, ambos vectores, no hay forma de que puedas representar uno como una combinación del otro. Así que estos dos son linealmente independientes. E incluso puedes verlo si lo graficamos. Uno es 7, 0, que es así. Déjame hacerlo en un color que no sea amarillo. 7,
0. Y 1 es 0, menos 1. Y creo que puedes ver claramente que si tomas una combinación lineal de cualquiera de estos dos, puedes representar cualquier cosa en R2. Entonces, el lapso de estos, solo para acostumbrarnos a nuestra noción del lapso de V1 y V2, es igual a R2. Ahora, este es otro punto interesante para hacer. Dije que el lapso de V1 y V2 es R2. Ahora, ¿cuál es el intervalo de V1, V2 y V3 en este ejemplo? Ya te dije, ya te mostré que este tercer vector se puede representar como una combinación lineal de estos dos. En realidad son solo estos dos resumidos. Incluso puedo dibujarlo aquí. Son solo esos dos vectores resumidos. Entonces, claramente se puede representar como una combinación lineal de esos dos. Entonces, ¿cuál es su lapso? Bueno, el hecho de que esto sea redundante significa que no cambia su lapso. No cambia todas las posibles combinaciones lineales. Entonces su lapso también será R2. Es solo que estos serán más vectores de los que necesitabas para abarcar R2. R2 es un espacio bidimensional y necesitabas dos vectores. Así que esta fue una forma más eficiente de proporcionar una base. Y aún no he definido la base formalmente. Pero solo quiero usarla un poco conversacionalmente. Y luego tendrá sentido para ti cuando la defina formalmente. Esto proporciona una mejor base. O esto proporciona una base. Una especie de conjunto no redundante de vectores que pueden representar R2. Mientras que este, aquí mismo, es redundante. Entonces no es una buena base para R2. Déjame darte un ejemplo más en 3 dimensiones. Y luego, en el siguiente video, voy a hacer una definición más formal de dependencia o independencia lineal. Así que digamos que tengo el vector 2, 0, 0. Permítanme presentar un argumento similar al que inventé allí. El vector 2, 0, 0. El vector 0, 1, 0 y el vector 0, 0, 7. Ahora estamos en R3, ¿verdad? Cada uno de estos son vectores tridimensionales. Ahora bien, ¿son estos linealmente dependientes o linealmente independientes? Perdón, ¿son linealmente dependientes o independientes? Bueno, no hay forma de que con alguna combinación de estos dos vectores pueda terminar con un término distinto de 0 aquí mismo para hacer este tercer vector, ¿verdad? Porque no importa por lo que multiplique este y este último término va a ser 0. Así que esto es como agregar una nueva dirección a nuestro conjunto de vectores. Del mismo modo, no hay nada que pueda hacer. No hay una combinación de este tipo y este tipo que pueda obtener un término distinto de 0 aquí. Y finalmente, no hay combinación de este tipo y este tipo que pueda obtener un término distinto de 0 aquí. Entonces este conjunto es linealmente independiente. Y si fueras a graficar esto en 3 dimensiones, verías que ninguno de estos 3 no se encuentran en el mismo plano. Obviamente, dos cualesquiera de ellos se encuentran en el mismo plano. Pero si fueras a representarlo gráficamente, obtendrías 2, 0. Permítanme decir que eso es el eje X. Eso es 2, 0, 0. Entonces tienes esto, 0, 1, 0. Tal vez ese es el eje Y. Y luego tienes 0, 0, 7. Se vería algo como esto. Casi se ve como sus ejes tridimensionales. Casi se ve como los vectores Y, J, K. Solo están un poco ampliados. Pero siempre puedes corregir eso simplemente reduciéndolos, ¿verdad? Porque nos importa cualquier combinación lineal de estos. Entonces, el lapso de estos 3 vectores aquí. Porque todos agregan una nueva direccionalidad.
SR3. De todos modos, pensé en dejarte ahí en este video. Me doy cuenta de que he estado haciendo videos cada vez más largos y quiero volver a tener el hábito de hacer videos más cortos. En el próximo video, haré una definición más formal de dependencia lineal y haremos muchos ejemplos más.